Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 16 minutos. Vamos a conversar con nuestro invitado. Bueno, nosotros ya empezamos con la charla, muy interesante, por cierto, pero se la vamos a compartir ahora a ustedes. Está con nosotros el maestro Leopoldo Mendívil López. Él es autor de un sinnúmero de libros, todos interesantes, pero hoy nos viene a platicar de uno en particular, Secreto Azteca. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Pues para mí un honor, Marcos, Alfredo, es siempre para mí un honor. Soy fan de su programa. Muchas gracias. Y entonces, pues para mí fascinante. Y empezar por invitarlos, ustedes son invitados de honor hoy a las 7 de la tarde. Gracias. En el Templo de Santa Rosa de Viterbo, el CEART de la Secretaría de Cultura, ahí se va a presentar Secreto Azteca, pero sobre todo la idea de este evento es porque pues, Querétaro fue muy importante en aquel momento. Muchos piensan que el peor enemigo de los aztecas eran los tlaxcaltecas, y pues no, eran los tarascos. Y ellos eran los únicos que le pudieron poner una paliza increíble a los aztecas en el año de 1476. Y mucho de ese conflicto se daba aquí, en lo que es Querétaro, era la zona fronteriza. Y ahí fue donde ocurrió una de las batallas más tremendas, donde empezó ahora sí a retroceder el imperio azteca. Y hay quienes dicen, hay un historiador maravilloso, experto, Nigel Davis, que dice, si los españoles hubieran llegado 70 años después, ya no hubieran encontrado al imperio azteca, sino al Tarasco. Ellos serían los que se habrían quedado ya con iban en una expansión impresionante. Y además usaban el bronce. Ellos ya estaban en una etapa tecnológica, digamos, al menos en ese aspecto, para armamento superior a la de los aztecas. ¿Por qué te hizo a ti importante estudiar el tema de los aztecas? Bueno, yo como mexicano siempre me ha parecido fascinante el hecho de que, en primera, ¿por qué estamos siempre tenemos unos héroes increíbles, ejemplo, el rey David, el rey Arturo, que son de otros países y son los héroes que todo un niño tiene, ¿no? O no se diga Rambo, es decir, siempre tenemos esta idea, pasa en muchos países, pero en México, ¿por qué no tenemos una historia así de poderosísima que no sea una historia controversial que nos ponga de enemigos contra otros mexicanos? Entonces México siempre ha tenido esta onda de que tienes que odiar o a los españoles, o a los mexicas, o a los tlaxcaltecas, o etcétera, ¿no? Sin crear una imagen cohesiva y aglutinadora de nuestro país, como sí la tienen, ejemplo, los ingleses, los británicos. Pues ellos son el efecto de un chorro de invasiones. Cada vez los invadía uno, ¿no? Los vikingos, los celtas, los sajones, pero no tienen esos conflictos que nosotros sí, de que a fuerzas tenemos que, por decirlo así, detestar a una parte de nuestro pasado. Entonces, mucho tenía que ver los aztecas. Los aztecas son, pues quizás el protagonista ante el extranjero de lo que es México, pero aquí mismo en México muchos dicen, no, esos eran unos desgraciados. O sea, no, tenemos una visión muy, muy conflictiva respecto a nosotros mismos como mexicanos. Y entonces yo pensé, pues para empezar, ¿será real toda esa historia? Y entonces empecé a investigar. Y siempre me ha parecido fascinante, ¿no?, el tema. Pero, por ejemplo, hay cosas que la gente ni se imagina. Ejemplo, cuando los aztecas, entre comillas, los mexicas, pudieron vencer a su opresor, que era Tezosomoc de Azcapotzalco, la gente se imagina que los tlaxcaltecas eran los enemigos por siempre. Y pues no, los tlaxcaltecas son los que ayudaron a los mexicas para lograr esa victoria. Sí, o sea, y esto es lo que se trata de mostrar en este libro. O sea, el que fue como el cerebro para que se derrotara a Azcapotzalco, que era una especie de tiranía anterior al Imperio Azteca, donde había un emperador Tezosomoc que era como una combinación de Porfirio Díaz y Darth Vader, ¿no? Ese Tezosomoc tenía todo el control del Valle de México. Y el que tuvo la idea, el cerebro de todo, de cómo derrocarlo, fue Nezahualcóyotl, que era de Texcoco, y él era Colhuan, no mexica, pero él logró hacer esto porque tenía el apoyo de sus tíos de Tlaxcala. O sea, Tlaxcala le proporcionó 100,000 soldados tlaxcaltecas y fueron ellos los que les ayudaron a ganar. Si no, no existiría Tenochtitlán como capital del Imperio Azteca. Otra historia es que le dieron la espalda, una vez que llegaron al poder, Itzcóatl, que era el mexica, que dijo, sí, yo te ayudo. Pues él, con todos los que le habían ayudado, un poco al estilo Hitler, ¿no? Que es, ya me ayudaron, yo les voy a dar a estos tal cosa, y estos tal cosa, a la mera traicionó prácticamente a todos, y empezando por los tlaxcaltecas. Que, pues, no, ahí fue donde empezó la confrontación que ya vimos 100 años después, cómo se pusieron del lado de los españoles, ¿no?
Maestro, hoy se presenta este libro aquí en Querétaro. ¿Dónde, Sí. a qué hora y quiénes se lo estarán presentando? Bueno, primeramente es la secretaria de Cultura del Cultura Gobierno de los Estados- que está haciendo este programa de impulso a la historia, a la cultura. Se presenta a las 7 de la tarde en el Templo de Santa Rosa de Viterbo, que es el CEART, a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, 19 horas. Y lo presentan, pues, Raúl Rodríguez, Raúl Rodríguez Lucio. Raúl Rodríguez que Lucio. también es locutor de Radio Universidad Sí. y tiene un programa también con nosotros. Y de hecho vamos a estar con él también el sábado en su programa, que es un programa increíble, Ecos de la Historia. Maravilloso programa. Bueno, Raúl Rodríguez Lucio. También va a estar Gloria García, que ella es la coordinadora del Fondo Editorial de Querétaro. Y también va a estar una maravillosa antropóloga, Tere Ortiz. Entonces, pues va a estar bueno, ¿no? Bastante interesante. Sí. 19 horas hoy en Santa Rosa de Viterbo. Efectivamente. Presentando Secreto Azteca. Así es, y pues va a ser todo este rollo del el misterio de los... por ejemplo, el misterio de los orígenes también de los tarascos es algo increíble. Ellos son los que le hubieran puesto el puntapié a los aztecas. Y es una cultura que mucha gente no tiene idea por ejemplo, tiene una lengua que no tiene nada que ver con los demás idiomas de Mesoamérica. ¿De dónde salieron los tarascos, los purépechas? Es algo parecido a los vascos en Europa, que también están desconectados. O sea, todo el mundo dice, ¿de dónde salieron? Y pues es un misterio, ¿no? Exacto. De la historia. Que a veces parece que los textos históricos les tenemos una cierta reserva. A veces consideramos, yo creo por nuestro pasado en la escuela, que son aburridos. Entonces, ¿cómo hacer que un evento así histórico se haga ameno? ¿Cómo lo logras? Bueno, yo la verdad lo que siempre he pensado es que nos hace falta hacer como de Hollywood la historia de México. Y es algo que he platicado con muchos historiadores, a los cuales yo respeto infinitamente porque saben más que yo. Pero digamos, yo siempre les he dicho, mientras no nos atrevamos a... Por ejemplo, este es un libro que en cierta forma transgrede lo que la historia es rigurosa, diría, ¿no? Oye, ¿cómo puedes decir de qué platicaba en las mañanas de Nezahualcóyotl cuando se levantaba? Bueno, eso no hay ningún libro que lo diga. Pero si no lo ponemos, la gente no se va a identificar. La gente quiere ver cómo un tipo se rasca la cabeza, cómo se voltea hacia ver a su esposa. Si no tienes esa conexión, no haces química con un personaje del pasado. Entonces los gringos sí han sabido, y los ingleses no se diga, toda su historia, digamos, ellos se permiten que uno pueda ver una película de Washington y se ve como el tipo a lo mejor coleccionaba pollos o le daba un beso a un pollo en la cabeza. ¿Cómo vamos a saber si lo hacía? No hay manera. Y yo lo he platicado con los historiadores, que les digo, porque muchos dicen, es que eso no lo puedes poner. Yo digo, pues bueno, usted no, porque es historiador, y yo no habría hecho nunca mi libro sin usted, ¿no? Sin basarme en su grandioso trabajo. Pero a mí me toca la parte de cómo hacer que se sienta más hollywoodense. Y claro, pues hubo sangre, entonces, en esta historia que hemos platicado, hubo traiciones, o sea, imagínense, pues el inicio de esta novela de Secreto Azteca es cuando había este conflicto entre el rey de Azcapotzalco, que era un tirano, una especie de Porfirio Díaz. Yo soy admirador de Porfirio Díaz, pero no deja de ser un tirano, ¿no? Bueno, un dictador, ¿no? Un hombre de Estado, el Estado soy yo, ¿no? Pero así era este hombre, y el único que estaba poniéndole un límite eran los de Texcoco, que era Ixtlilxóchitl. Pero como Ixtlilxóchitl tenía una federación en todo lo que es el del lago de Texcoco, pues tuvo que negociar este emperador. Y a la mera hora hicieron una reunión en que ya iban a hacer las paces, tipo como imagínense que Putin y Zelensky hacen ya las paces, pero ahí uno de ellos le entierra el cuchillo al otro, como en El Padrino. Eso fue lo que pasó. Así mataron al papá de Nezahualcóyotl, que era el de Texcoco. Y él tenía 15 años, Nezahualcóyotl, y dijeron, ahora mátenlo a él también. Y él se pudo escapar. Esa es la parte que yo siempre he pensado, cómo no han hecho una película de esto. Porque se pudo escapar este adolescente y con la idea de agárrenlo, es el hijo del enemigo. Entonces se tuvo que quitar tatuajes, arrancárselos, tuvo que cambiarse de nombre, trabajar de gato, en millones de cosas, o sea, en minas de obsidiana, siendo sirviente, de gente que era de los más iguales, o sea, y hay gente que le decía, oye, tú te pareces, eres como el príncipe que andan buscando, y él, no tengo nada que ver. Pero 10 años después regresó con 250,000 hombres para vengarse y derrotar a los de Azcapotzalco y de paso ayudar a los que estaban en esta islita, los mexicas,
que no era entonces para nada lo que después fue el Imperio Azteca, porque ellos estaban sometidos por ese tirano, el de Escaposalco. Y fue Nezahualcóyotl el que le dijo, oye, te ayudamos, nos sumamos y vencemos al enemigo, pero para eso ya traía un contingente de Tlaxcala impresionante, que después en la historia pues nunca se lo agradecieron los mexicas. Todo esto estará el lector descubriendo a través de las páginas de Secreto Azteca, maestro. Así es. Todo esto y pues como quien dice chismes de la antigüedad. Hoy en la presentación tendrán la posibilidad de adquirir la obra, maestro. Sí, por supuesto. De hecho, la librería cultural del centro es donde están todos estos libros. Ajá. y va a estar presente ahí allá en el Templo de Santa Rosa de Viterbo. ¿Tiene algún costo el evento del día de hoy? No, es completamente gratuito y los invitamos. Se van a pasar un momento padrísimo. Pues, Raúl Rodríguez Lucio, pues imagínense. Tere Ortiz también. Tere Ortiz. Que O son sea, voces harto conocidas también por nosotros. Sí, claro. Yo quiero ver qué es lo que ella dice de mi libro. A lo mejor dice que es una tontería o que le gustó mucho. Yo estoy ansioso de saber lo que Tere Ortiz opina sobre Secreto Azteca. Casi nos tenemos que despedir. ¿Hay algún apartado dedicado a esta controversial figura de la Malinche? Bueno, en este libro no específicamente, porque más bien es de cuando se creó el Imperio Azteca, digamos, la parte de 1519 De la conquista es cuando fue la conquista. Pero si nos vamos para atrás, 1419 es cuando mataron al papá de Nezahualcóyotl y empezó toda esta trama, que 10 años después se completó cuando ya se vengó y con eso se creó el Imperio Azteca. Pero esto de la Malinche pues es fascinante, ¿no? Bueno, puede ser otro libro. Oh, sí, estaría increíble. Sí. Pues bueno, entonces ahí queda la invitación donde se puede conseguir también el libro ya actualmente. Ah, sí, bueno, este libro está en Amazon, está en Sanborns, Librerías Gandhi, en Liverpool, el Palacio de Hierro, en Porrúa. De hecho, lo hemos presentado mucho ahí porque Porrúa tiene unas instalaciones justo arriba del Templo Mayor. Impresionante. Te comparto un mensaje rápidamente. Dice Gabriel Pérez, muy buena narración de la historia prehispánica mexicana. Obvio, la propia ha sido narrada para aplaudir a españoles y otros extranjeros poco conocen lo local. Me parece que también hay mucho que reflexionar, ¿no?, respecto de la presencia de los españoles. Sí, tiene razón, Marco, porque la verdad es que mucho pasa que México es un país que no está cohesionado en su pasado, ¿no? Es como cuando un gorila se ve en un espejo y se empieza a pegar al reflejo. Y a nosotros nos pasa, ¿no?, que nos peleamos con todo. Entonces, si aceptáramos que también España es nuestro antepasado y que ellos fueron grandiosos también y que pues alguien como Hernán Cortés fue alguien que todos deberíamos admirar. Si todos fuéramos como un Hernán Cortés o un Nezahualcóyotl, México sería la potencia del mundo. Y más que nada, pues la reina Isabel, yo pienso que nunca la hemos considerado como nuestra antepasada, pues ella también hay que verla así. Ella fue la que construyó el Imperio Español cuando estaba rodeada de enemigos, o sea, y si esa parte también la viéramos, claro, lo cual no quita que sí, claro, que fueron criminales aquí, pero que hubo también españoles en España en ese mismo momento, digamos 1525, fueron así universitarios, que fueron liderados por frailes, así como Bartolomé de Carranza, Bartolomé de las Casas, fueron ante el Papa a decir nosotros y una gran parte de España no está de acuerdo con lo que está pasando ahí. Y el Papa hasta le dijo al rey de España, Carlos V, ya sálganse de ahí, ya no lo autorizo. Y lo que hizo Carlos V fue secuestrar al Papa. Eso es verdad, sale aquí en Secreto Azteca. Nos vemos en la presentación. Muchas Será gracias. un honor. Si ustedes nos acompañan, lo recibimos con bombo y platillo. Muchas Soy gracias. su fan. Gracias a nuestro Muchas gracias. Leopoldo por estar con nosotros. Pausa y regresamos con más.